Aquí estamos siempre adelante. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. El Señor es grande en misericordia. La palabra del Señor nos enseña en el Salmos 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. Grande en misericordia. Tenemos un Dios misericordioso. Nosotros nos alegramos muchas veces cuando Dios se manifiesta con nosotros en diferentes etapas en nuestras vidas, en diferentes atributos, es lo que quería decir. Él se manifiesta en diferentes atributos en nosotros y nosotros nos regocijamos cuando Él es sanador y clamamos delante de Él y Él nos sana. Cuando Él suple nuestras necesidades, nosotros nos regocijamos. Cuando Él liberta nuestra mente, nuestro corazón, porque nuestra mente tiene que ser liberada de tantas cosas que agobian ahí adentro de nosotros, nuestra alma. Cuando somos liberados también por cosas espirituales que nos tienen atados, nos regocijamos y decimos, eres glorioso, tus atributos son grandes, eres eterno, Señor, estás en todo lugar, tú eres omnisciente, Señor, en todo lugar, estás en todo lugar, conoces todas las cosas y eres omnipresente, estás en todo lugar. Nosotros nos regocijamos por esos atributos del Señor, pero ciertamente hay un atributo que nos ayuda y nos beneficia a nosotros a cada momento. Uno de los atributos que el Señor tiene, que nos ayuda y nos beneficia a cada momento, es su misericordia. La misericordia de Dios es aquella que viene a cada momento a nosotros. El versículo nos dice que el Señor es clemente y misericordioso. Ahora, clemente es bondadoso en el juicio y en el castigo. Bondadoso en el juicio y en el castigo. Y se está refiriendo simplemente la misericordia de Dios, se refiere simplemente esa misericordia para nosotros. Es solamente un atributo de Dios reservado para el hombre, para sus hijos, para aquellos que buscan su presencia, para aquellos que claman a Él. Ahí está esa misericordia reservada para nosotros. Él es clemente. Clemente es bondadoso en su juicio y en su castigo. Ahora, misericordioso quiere decir que perdona al culpable, que no nos da lo que nosotros merecemos o lo que merecen nuestros actos. ¿Cuántas veces nosotros hemos fallado delante de la presencia de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos caído delante de la presencia de Dios y la misericordia de Dios ha venido y nos ha levantado? Hay un ejemplo bien precioso en la palabra del Señor, de la misericordia del Señor, y se encuentra cuando aquella mujer es hallada en el acto mismo del adulterio. La encontraron en el acto mismo del adulterio, pero yo siento de que estas personas, los escribas y los fariseos, ya tenían planeado ya el momento que ellos iban a ir a tomar a aquella mujer y traerla delante de la presencia del Señor. No voy a ir en detalles acerca de la historia, pero vamos a ver nosotros allí la misericordia de Dios mostrándose, desplegándose en el hombre, porque ella tenía que ser juzgada por causa de que la ley ya la había juzgado con el simple hecho de que ella estaba en adulterio. Imaginémonos nosotros aquellos hombres llevando a aquella mujer, tal vez la llevaban arrastrada, empujada, la llevan allí delante de la presencia del Señor y le dicen, Señor, esta mujer ha sido hallada en el acto mismo del adulterio. Y la ley dice que nosotros tenemos que apedrearla a muerte, tenemos que matarla porque ella está quebrantando la ley. Entonces viene el Señor y dice la palabra del Señor que se postra a tierra y comienza a escribir. Ahora no sabemos qué estaba escribiendo el Señor, no sabemos las palabras que él estaba poniendo, pero hay suposiciones de que el Señor estaba escribiendo simplemente el pecado de cada uno de los que estaban presentes allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Posiblemente el Señor estaba poniendo en aquella ocasión cuando tú estabas fornicando con aquella mujer. Acuérdate en aquella ocasión cuando tú estabas fallando, cuando estabas robando. Acuérdate. Posiblemente el Señor estaba escribiendo eso. Pero en el concepto que yo tengo es de que la presencia de Dios nos va a recordar. La presencia de Dios va a venir a nosotros y va a tocar nuestra conciencia. La presencia de Dios va a venir a nosotros y nos va a recordar aquellas cosas que nosotros tenemos que enmendar en nuestras vidas. Con seguridad,
aquella presencia llegó a aquellos hombres y comenzó a hablar internamente del pecado de cada uno de ellos. Dice la palabra de Dios que ellos comenzaron a salir uno por uno, desde el más grande hasta el más pequeño, comenzaron a irse de donde estaban. Y óigame, por favor, no era el pecado de la mujer lo cual estaba haciendo a estos hombres que se fueran, sino que era el pecado de ellos mismos, su conciencia remordiéndoles. Pero queremos enfatizar la misericordia de Dios. La mujer era culpable esta mujer, claro que era culpable. Estaba arrepentida aquella mujer del acto que estaba cometiendo. Bueno, con seguridad que no estaba arrepentida. En ese momento a ella la habían sorprendido. No tuvo tal vez la oportunidad de poder reflexionar y decir, he estado pecando, la clase de vida que llevo, pues no es una clase de vida correcta delante de Dios. No se había arrepentido aquella mujer. Tenía el Señor Jesucristo la autoridad, el derecho de apedrearla, claro que sí. El Señor era el único justo, el único sin pecado allí en ese lugar, ¿verdad? Él tenía toda la autoridad y tenía todo el derecho de hacerlo para demostrar que él estaba amparando la ley que él mismo como Dios había dado. Pero, sin embargo, vamos a encontrar allí en ese momento la misericordia de Dios. Es algo precioso. La misericordia de Dios llegando a aquella mujer. Merecía, así como nosotros muchas veces merecemos el juicio, merecemos el castigo, pero la misericordia de Dios no permite que nosotros seamos castigados por aquellas cosas que nosotros merecemos. Ahora, encontramos nosotros diferentes etapas o propósitos de Dios cuando Él demuestra su misericordia a nosotros. Si Dios alguna vez ha dado misericordia a tu vida, Él tiene un propósito. Y es una etapa tal vez en tu vida que el Señor quiere que tú puedas enmendar, o es una etapa donde Dios quiere bendecirte grandemente. Vamos a encontrar tres diferentes propósitos o etapas en la misericordia de Dios para con el hombre. La primera etapa es un llamado al agradecimiento. Un llamado al agradecimiento. Vamos a encontrar en Lucas el capítulo 17, versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo, id, mostraba a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gloria, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Encontramos aquí que estas personas estaban clamando por misericordia. O sea, de que era algo que venía desde lo más profundo de su ser, delante de la presencia del Señor Jesús, diciéndole, Señor, ya estamos hartos, ya estamos asqueados, Señor, de tener esta condición de estar enfermos, y queremos, Señor, que tú nos sanes. Y mire la misericordia del Señor. El Señor vio el sufrimiento tal vez pasado de aquellos hombres que tenían lepras. La lepra es una enfermedad que calcome la piel posible. Sus caras estaban desfiguradas completamente, tenían agujeros a todos lados, su cara había sido comida por la lepra, su piel, toda su piel había sido también desfigurada por causa de la lepra. Pero el Señor en su misericordia, en el clamor de ellos, nosotros necesitamos clamar delante de la presencia de Dios cuando tenemos una necesidad urgente o una necesidad que nosotros no podemos suplir, que realmente nosotros queremos que aquello pase. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas
grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, estos hombres clamaron a Dios con todo su corazón. Dios los oyó, la misericordia de Dios bajó sobre ellos y el Señor les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Lo que quiere decir que si ellos se iban a mostrar al sacerdote, era porque ellos ya habían sido sanados. Nadie, ningún leproso que no hubiera sido sanado, podía llegar y mostrarse delante de la presencia de los sacerdotes. Pero ellos, en fe, por la palabra del Señor Jesús, ellos caminaron a donde estaban aquellos sacerdotes. En el camino encontramos de que el milagro pasa. El milagro comienza a suceder, sus cuerpos empiezan a sufrir una transformación, su carne empieza a suavizarse, tal vez los agujeros que tenían en sus caras empiezan a quitarse, todo empieza a restaurarse de su piel. La sanidad había venido. Qué precioso. Pero mire, la Biblia nos enseña de que uno de ellos, solamente uno de ellos sintió agradecimiento dentro de su corazón. Y salió a donde estaba el Señor Jesús, se postró clamando delante de la presencia del Señor, con seguridad dándole las gracias a clamor, a grito abierto por aquella obra que Dios había hecho. Encontramos un corazón agradecido. Un corazón que al recibir la misericordia de Dios llegó delante del Señor Jesús y le dio gracias. Pero el Señor, hermano, nos enseña que sí toma en cuenta cuando nosotros vamos y le agradecemos. La Biblia dice que el Señor dice que no fueron 10 los que fueron limpios. No fueron 10. Claro que sí fueron 10. Y Él dice, bueno, ¿y a dónde están los otros? ¿A dónde están los otros que vinieran y dieran gloria a Dios? Sino que solamente vino este extranjero. Solamente vino que no es parte del pueblo de Israel, un samaritano, hablando en términos de la iglesia. No es todavía un hijo de Dios, alguien que está dentro de la iglesia, sino que alguien que está afuera de la iglesia es el que tiene más agradecimiento por las obras que Dios hace. Y podría suceder dentro de nuestras iglesias. Hay personas que reciben bendiciones a cada momento, pero sus corazones están cerrados a darle gracias, a darle honra y gloria a Dios. Dios requiere de que tú le des gracias, que tú lo honres, que tú lo glorifiques. Recuerdo en una ocasión una joven que llegó a la iglesia allá en los Alpes, Ciudad Delgado. Ella iba con un gran dolor de estómago, aquella joven. Estaba buscando sanidad. Ella ya había ido al hospital, no podían encontrarle qué era lo que tenía en su estómago. Ella había ido a los brujos le indicaron de que le habían hecho una brujería muy fuerte, que ellos no podían sanarla o ayudarle, ¿verdad? Y ella buscó la iglesia, ella buscó a Dios, ella buscó al Señor Jesús, ¿verdad? Llegó a la iglesia para que oramos por ella. Y maravillosamente, aquella joven, cuando oramos por ella, no solamente nosotros venimos y buscamos la misericordia de Dios pidiéndole que sanara a aquella joven, sino que también nosotros usamos el nombre, reprendimos en el nombre de Jesús por si acaso realmente era un demonio que tal vez la joven tenía dentro de ella. Porque los demonios van a huir al nombre que es sobre todo nombre, al nombre del Señor Jesús. Aquella joven fue liberada, fue sanada completamente. Pero mire, ella salió de la iglesia para nunca más volver. Lo que quiere decir es que esta joven tenía un corazón mal agradecido. Esta joven sería una de los 9. El Señor dijo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, y tu fe te ha salvado a aquel hombre. No solamente el Señor lo sanó, sino que también le dio la salvación. Aquella joven no regresó y posiblemente, primero Dios algún día se acordó de que hubo un Dios que oyó el clamor en algo que ella no podía controlar y que nadie podía sanar. Primero Dios un día se acuerde.
y que venga y le dé el agradecimiento a Dios. Uno de los propósitos de la misericordia de Dios es de que seamos agradecidos. Tenemos que ser agradecidos a nuestro Dios. Tenemos que ser agradecidos. Recuerdo a un pastor allá en El Salvador. Él estaba en su lecho de muerte. Había sido secuestrado como niño. Lo secuestraron las pandillas allá y lo usaron como mujercita a este joven. Ya él, bueno, era niño cuando lo secuestraron, creció y se dio cuenta de que tenía SIDA. Y gradualmente él fue decayendo, su salud fue decayendo, hasta que se encontró en el hospital. Ya en el hospital, ya con solo sus huesitos, ya su sistema inmune ya no respondía a ninguna clase de sanidad o que su cuerpo fuera sanado, sino que cada vez que él se daba cuenta tenía una enfermedad nueva y era algo tremenda la condición de aquel joven. Pero mire, él clamó por misericordia. Él comenzó a clamar y clamó al Señor y le dijo, Señor, si tú tienes misericordia de mí. Él comenzó a clamar. Posiblemente él no sabía acerca de ese Dios, pero hay gente allí, hay hermanos allá en El Salvador que visitan los hospitales, que hablan la palabra de Dios, y él oyó de aquel Dios de misericordia, aquel Dios que puede sanarlo, aquel Dios que puede ayudarle, y él comenzó a clamar a ese Dios por la misericordia, y le dijo, Señor, si tú me sanas completamente, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y oiga, la misericordia de Dios comenzó a bajar allí donde estaba ese joven. Amado hermano, su piel comenzó a ser restaurada, sus músculos comenzaron a ser restaurados. Y óigame, ya cuando vinieron y tomaron nuevamente los exámenes para detectar si había SIDA en aquel joven, ya el SIDA se había apartado de él. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios había bajado. Él había sido sanado. Lo lindo del caso es de que este sí fue agradecido. Este sí cumplió su palabra. Él entregó completamente su vida en agradecimiento a Dios y ahora le está sirviendo tiempo completo allá en El Salvador como pastor. Qué lindo es ser agradecido. Nosotros tenemos que ser agradecidos. El Señor requiere que nosotros seamos agradecidos. Él clamó y dijo, ¿a dónde están los otros? No hubo quien diere gloria y tenemos que agradecer a Dios. Tenemos que ser agradecidos delante de la presencia del Señor. La segunda etapa, un llamado al arrepentimiento. Encontramos nosotros algo bien peculiar en la historia de aquella mujer que fue hallada en adulterio. Fue hallada en adulterio, ¿verdad? Pero ¿cuáles fueron las palabras del Señor Jesús que le dijo a aquella mujer encontrada en el acto mismo del adulterio? Las palabras fueron, vete y no peques más. ¿Qué es lo que vemos allí? ¿Qué es lo que vemos allí cuando el Señor le está diciendo a aquella mujer, vete y no peques más? Lo que vemos ahí es simplemente el acto de arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es simplemente reconocer lo que nosotros estamos haciendo, ya sea malo, ya sea bueno, ¿verdad? Si es malo, reconocemos aquellas cosas malas que estamos haciendo y nos volvemos, y ya no las volvemos a hacer. Pero vamos por este camino y nos damos cuenta que este camino no está bueno, nos arrepentimos del camino donde vamos, entonces nos regresamos. Las palabras del Señor Jesús es un llamado simplemente al arrepentimiento. Cuando le está diciendo a aquella mujer que él ya había tenido misericordia. Está diciendo simplemente he tenido misericordia contigo. Ahora vete y no peques más. El acto del arrepentimiento. Vete y no peques más. Ese acto, esas palabras tenían que llevar a aquella mujer al arrepentimiento. De darse cuenta que la misericordia de Dios había venido, que había llegado allí a ella y la había perdonado, ya en el mismo momento para ser apedreada, ya en el mismo momento para ser ejecutada. Pero la misericordia de Dios vino. Ella no se merecía estar viva, ella se merecía estar muerta y el Señor le dice, arrepiéntete simplemente, ya no peques más, vete y no peques más.
¿Cuántas veces nosotros hemos recibido misericordia de Dios en esta manera? ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido esa misericordia grande, sublime del Señor en nosotros? ¿Cuántas veces? Y nosotros tal vez no nos hemos arrepentido. Estamos en la iglesia, levantamos las manos, cantamos, pero la condición nuestra es un estado tal vez de pecado, es un estado de una persona no arrepentida por las acciones que ha cometido. La conciencia siempre va a llegar. Hermano, yo he hablado con muchas personas que están en la iglesia y ellas han expresado de que ellas anteriormente habían estado en la iglesia y que se habían salido. Y una de las cosas que en su pensamiento siempre perduraba era el hecho de que no estaban preparados. No estoy preparado. Si el Señor Jesucristo viniere ahora, no estoy preparado. Acordémonos que el Señor nos habla acerca de aquella mujer que andaba buscando la moneda. Aquella mujer andaba buscando la moneda en la casa, andaba barriendo, buscando la moneda, y al final la encontró. Ese simplemente nos indica de que hay personas en la iglesia que van a estar perdidas, pero la escoba, la palabra de Dios, anda buscando, Dios en su misericordia anda tratando de encontrar a los que están perdidos dentro de la iglesia. Aquellos que no demuestran ningún símbolo de arrepentimiento, pero su misericordia te va a guiar al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Cuando llega la palabra y nos toca, sentimos, y muchas veces decimos, ya me está tirando el pastor otra vez, o ya otra vez el mensaje está dirigiendo a mí. Pero sabes, no es que el pastor te esté tirando, no es que tal vez el pastor te tenga a ti allí en el centro de la mira. Lo que está pasando es de que la misericordia de Dios se está extendiendo sus brazos para traerte nuevamente a salvación, para que seas encontrado, así como aquella moneda fue encontrada por aquella mujer que barría alrededor y no podía encontrar aquella moneda hasta que la encontró. La palabra de Dios siempre va a llegar a ti para hablarte. La palabra de Dios siempre va a llegar a tu corazoncito y te va a tocar cuando no estás alineado a la palabra para que tú puedas obtener salvación. La palabra de Dios va a llegar con la misericordia de Dios para traerte arrepentimiento. Uno de los propósitos, o otro de los propósitos de la palabra de Dios, es de que nosotros nos arrepintamos. Es que nosotros nos arrepintamos. La tercera etapa de la misericordia de Dios o propósito es un llamado a comenzar de nuevo. Un llamado a comenzar de nuevo. El Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra nos enseña por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Muchos cristianos viven una horrenda expectación de juicio sobre sus vidas por sus malos caminos. Aquellas personas que no conocen a Dios, los brazos de misericordia del Señor están siendo extendidos hoy en día. Este evangelio está siendo predicado por todos lugares. Dios está tratando de alcanzar a muchos para que vengan a salvación, para que comiencen una nueva vida. Recuerdo a una joven allá en Ciudad Delgado, en los Alpes. Mientras yo iba pasando, ella dijo, me siento, y dijo la mala palabra. La clase de vida que ella llevaba, lo que sentía en su corazón. Ella se sentía lo más bajo, lo más sucio, y lo expresó una joven como de unos 17 años. Había vivido ya una vida que ella se sentía sin satisfacción en aquella vida y se sentía en el suelo. Es ahí donde la misericordia de Dios llega. Es allí cuando la misericordia de Dios trata de alcanzarnos para que nosotros podamos comenzar de nuevo. La palabra de Dios dice que el Señor nos habla, dice que Él hace todas las cosas nuevas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor viene y hace
las cosas nuevas dentro de nuestro corazón. Aquel corazón sufrido, aquel corazón doliente, aquel corazón que no tiene escape, que no haya por dónde salir, no haya solución a sus problemas. El Señor dice, ven a mí y yo voy a hacer una criatura nueva. Y yo voy a hacer cosas nuevas en tu vida. El Señor está aquí para darnos esa misericordia. Primeramente, Él llega a ti para que seas agradecido. Segundo, para que te arrepientas. Tercero, para darte una nueva oportunidad y comiences un nuevo estilo de vida. Vamos a orar en esta mañana. Que el Señor nos permita. Tal vez Él ha llegado allí a tu vida con misericordia y no has sido agradecido. Tal vez ha llegado tú allí, el Señor ha llegado a tu vida y no te has arrepentido ni has comenzado de nuevo. Vamos a orarle al Señor que Él abra nuestro entendimiento a comprender su misericordia, a comprender el propósito de cada milagro, de cada toque de Dios en nuestra vida, de cada misericordia que Dios ha puesto en nosotros. Oremos en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de esa presencia gloriosa, Señor, a pedirte que podamos reconocer, que podamos ser agradecidos, que ese agradecimiento, Señor, nos guíe a un arrepentimiento, Señor, y consiguiente que nosotros podamos comenzar nuevamente una vida diferente, una vida, Señor, apegada a tu misericordia, a tu gracia, a tu amor, Señor. Permítanos tener conciencia, Señor, de tu misericordia que es nueva cada mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.